El teléfono en la recepción rara vez suena después de la medianoche, pero cuando lo hace, el identificador de llamadas muestra una sola palabra: lobby. Eso significa que la llamada proviene del viejo teléfono de disco que está en la mesa junto a la estatua de payaso de tamaño real. Tienes que contestar. Siempre es la misma voz de un niño que susurra: ¿ya enterraron a mi papá? Mi jefe me dijo exactamente qué responder. Tienes que susurrar: casi, hijo, vuelve a dormir. Nunca, jamás debes decirle que sí. Me llamo Tyler Kowalski y hace 3 meses lavaba platos en una parada de camiones a las afueras de Reno, raspando grasa de los platos mientras los camioneros se quejaban del café. Ahora soy el encargado del turno nocturno en el motel del payaso, observando una colección de más de 600 caras pintadas que me miran desde cada rincón, estante y alféizar. Algunos días creo que la grasa era más fácil de soportar. Llegué a Tonopah como llega la mayoría, por accidente. Mi transmisión falló justo en la intersección de las carreteras 6 y 95. Vapor salía de debajo del capó de mi Honda como una señal de auxilio. El mecánico de Jim Butler Motors me dio un presupuesto de $800 por la reparación, dinero que no tenía. Fue entonces cuando Maggie Hernández, la dueña del motel, entró al taller de Pete con una taza de café que olía a salvación. ¿Buscas trabajo?, preguntó observando mi camisa manchada de aceite y la resignación escrita en mi rostro. Tonopah está en medio de la nada, Nevada, con una población de 2.478 personas según el desgastado cartel de bienvenida, aunque apostaría que la mitad se mudó sin avisar al censo. Es un pueblo que la minería construyó y luego abandonó, dejando lotes vacíos donde antes había casas y el viejo cementerio de Tonopah justo enfrente del motel. Las lápidas datan de principios de 1900, cuando la plata fluía de las montañas y la gente creía que este lugar tenía futuro. El motel del payaso está en la calle principal como un delirio febril pintado con colores primarios. Las paredes exteriores están cubiertas con murales de payasos, zapatos grandes, narices rojas, sonrisas que te siguen mientras caminas. El letrero de neón al frente tiene la cabeza de un payaso que guiña un ojo cada 30 segundos, proyectando sombras rosas y azules sobre el estacionamiento. Durante el día, los turistas se detienen para tomar fotos, riendo y posando con el pulgar arriba. Pero por la noche, cuando el viento sopla y lleva voces desde el cementerio, esos mismos murales se ven distintos. Las sonrisas parecen más anchas. Los ojos siguen el movimiento. Maggie me entregó las llaves en mi primer día y dijo que había algunas reglas que debía seguir. El turno nocturno es complicado, explicó, pero abriendo la puerta de la oficina. Dentro, muñecos de payaso cubrían cada superficie. Artistas de circo antiguos, hacedores de globos modernos, marionetas de porcelana agrietada. La mayoría son solo decoración, pero algunos. Hizo una pausa, observando una muñeca con ojos de vidrio que parecían demasiado grandes para su cabeza pintada. Algunos no lo son. Maggie sacó una hoja plastificada del cajón del escritorio, de esas que se manipulan tanto que terminan llenas de pliegues permanentes. Estas son tus reglas nocturnas, dijo, deslizándola por el escritorio. Léelas 2 veces, memorízalas y no las interpretes a tu manera. Tomé el papel, esperando encontrar las típicas reglas de hospitalidad. Sonríe a los huéspedes, mantén el café fresco, llama a mantenimiento si hay problemas de plomería. En cambio, encontré 7 reglas numeradas, escritas con letra cuidadosa. 1. Contesta el teléfono del lobby cuando suene después de la medianoche. Siempre responde susurrando. 2. Nunca le des la espalda al payaso en la ventana de la habitación. 12. Míralo cuando pases. 3. Si un huésped se queja de que escucha risas de niños en su habitación, ofrécele otra de inmediato. No investigues las risas. 4. La máquina de hielo del segundo piso dispensará un líquido rojo entre las 2 y las 3 de la madrugada. Coloca el letrero de fuera de servicio durante ese tiempo. 5. Si ves a un niño pequeño en pijama en el vestíbulo, no le hables. Llama a Maggie inmediatamente. 6. A veces la máquina expendedora del pasillo acepta el cambio exacto pero no entrega ningún producto. Esto es normal.
Pide disculpas al huésped y ofrece un reembolso. 7. Nunca entres solo al sótano después de las 10 de la noche. Leí la lista de nuevo, esperando que Maggie se riera o explicara que era una broma, pero solo me observaba mientras bebía su café. ¿Esto es en serio?, pregunté. Muy en serio, respondió, señalando la primera regla. Esa llamada ocurre todas las noches. El mismo niño, la misma pregunta. Si le das otra respuesta, las cosas se complican. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. Maggie caminó hacia la ventana y señaló el cementerio. Filas de lápidas desgastadas se extendían al otro lado de la calle, algunas inclinadas en ángulos extraños, otras completamente caídas. Una cerca de alambre delimitaba la propiedad, aunque varias secciones tenían huecos donde el metal había sido cortado o arrancado. ¿Ves esa tumba con flores frescas? La que tiene una lápida pequeña al lado de una más grande. Entrecerré los ojos a través del vidrio. Una tumba infantil yacía junto a lo que parecía una lápida de adulto. Flores de plástico desteñidas por el sol de Nevada. Ahí está enterrado Bobby Ferretti, junto a su padre. Un accidente minero en 1987 se los llevó a los dos. Bobby tenía solo 8 años. Se volvió hacia mí. El niño que llama cada noche está preguntando si enterraron a su papá. Si le dices que sí, sabrá que puede cruzar. El problema es que si Bobby se va, otras cosas empiezan a moverse. ¿Otras cosas? Tonopah tiene muchas tumbas, Tyler, y no todas están ocupadas por gente que quiere descansar en paz. Me entregó una llave de latón con un llavero de payaso de goma. Tu turno empieza a las 10 esta noche. El encargado anterior duró 2 semanas antes de renunciar. Decía que los muñecos lo observaban mientras dormía. ¿Dónde dormía? En la habitación 15. Es tuya ahora, si la quieres. Viene con el puesto. Esa misma tarde llevé mi bolsa de lona a la habitación 15, una habitación de motel estándar con 2 particularidades. Cada superficie albergaba al menos 3 muñecos de payaso y la ventana tenía vista directa al cementerio. Los muñecos iban desde premios de carnaval hasta piezas de porcelana vintage con caras agrietadas y dedos faltantes. Uno especialmente grande estaba sobre la cómoda, vestido con un traje de satén púrpura y cascabeles que tintineaban cuando se encendía el aire acondicionado. A las 9:45 p.m. caminé hacia la recepción. El vestíbulo se sentía diferente de noche. Durante el día, la colección de payasos parecía una excentricidad, una atracción de carretera que hacía reír a los turistas. Ahora, bajo la pálida luz del vestíbulo, los rostros pintados parecían más vivos. Sus ojos de vidrio atrapaban cada reflejo, creando la ilusión de movimiento en mi visión periférica. El teléfono de disco reposaba sobre una mesa pequeña junto a una estatua de payaso de tamaño real, vestido como botones. El uniforme de terciopelo rojo estaba desgastado y sus manos enguantadas en blanco estaban posicionadas como si fueran a atender a un huésped. Su sonrisa, pintada de un rojo brillante, era una mueca permanente que nunca llegaba a los ojos. Me acomodé tras el mostrador de recepción y saqué mi teléfono para matar el tiempo. Sin señal. La torre de celular más cercana a Tonopah está a 15 millas y las montañas bloquean casi toda la recepción. Un teléfono fijo descansaba junto a la computadora con el cable enroscado por años de uso. A las 11:30 p.m., una huésped bajó por hielo. Era la señora Patterson de la habitación 8, una maestra jubilada de Sacramento que cruzaba el país en auto para visitar a su hermana. Se detuvo en la recepción al regresar de la máquina de hielo. ¿Todo funciona bien allá arriba?, le pregunté. Oh, sí, querido, aunque noté algo muy extraño. La máquina me dio hielo, pero hizo un ruido como de molienda, como si algo estuviera atascado dentro. Anoté revisarla al día siguiente, pero entonces recordé la regla número 4. La máquina de hielo dispensaba un líquido rojo entre las 2 y las 3 a.m. Miré el reloj. Eran las 11:35 p.m. Señora Patterson, ¿le importaría si la cambio de habitación? Hemos tenido algunos problemas de mantenimiento en el segundo piso. Lucía confundida, pero asintió. Si cree que es lo mejor, tomé las llaves de la habitación 4 y la ayudé a mover su equipaje. Al pasar junto a la máquina de hielo, noté un pequeño charco de agua debajo de ella.
transparente y normal por el momento. De regreso en la recepción, observé el reloj avanzar hacia la medianoche. El vestíbulo estaba envuelto en ese silencio particular de la noche profunda, cuando hasta el tráfico de la autopista se desvanece y uno puede oír los latidos de su propio corazón. Afuera, el viento sacudía las ventanas y hacía rodar flores de plástico por el cementerio. A las 11:59 p.m. miré fijamente el teléfono rotatorio. A la medianoche en punto sonó. El timbre rompió el silencio del vestíbulo como un grito. 3 timbrazos cortos, luego silencio y 3 más. Miré la pantalla del identificador de llamadas, LOBBY. Mis manos temblaban al levantar el auricular. El plástico se sentía helado contra mi oído. Por un momento solo escuché estática. Luego, tan tenue que tuve que esforzarme para oírlo, una voz infantil susurró: ¿Ya enterraron a mi papá? Las palabras me helaron la sangre. Bobby Ferretti, 8 años, muerto hace 35, preguntando por la tumba de su padre. Me obligué a susurrar tal como Maggie me había instruido. «Casi, hijo, vuelve a dormir». El silencio se extendió al otro lado de la línea. Podía escuchar algo en el fondo, tal vez viento o una respiración. Luego la llamada se cortó. Dejé el auricular con dedos temblorosos y miré alrededor del vestíbulo. Todo parecía igual, pero el aire se sentía distinto, cargado de algo que no sabía nombrar. Los muñecos de payaso parecían observar con más atención, sus ojos pintados seguían mis movimientos mientras caminaba por detrás del mostrador. Afuera, el cementerio yacía bañado por la luz de la luna. Presioné el rostro contra el cristal, buscando cualquier movimiento entre las lápidas. Nada se movía, salvo las flores de plástico danzando con el viento. El resto de la noche transcurrió en calma. Algunos huéspedes llegaron, un camionero rumbo a Las Vegas, una pareja joven de camino al Valle de la Muerte. Gestioné sus registros con la eficiencia de quien busca mantenerse ocupado, evitando pensar en niños muertos que hacen llamadas telefónicas. A las 6 a.m., Maggie llegó con café y donas del restaurante del Hotel Mizpah, a unas cuadras de distancia. Me encontró encorvado sobre el escritorio, rodeado de formularios de registro que llevaba 2 horas organizando y reorganizando. «¿Cómo fue?», preguntó, dejando una taza humeante frente a mí. El teléfono sonó. «A medianoche exactamente», asintió sin sorpresa. «¿Le dijiste lo que te dije que dijeras?» «Casi, hijo. Vuelve a dormir». Tomé un sorbo de café, agradecido por el calor. «Maggie, ¿qué pasa si alguien le dice que sí?» «El gerente antes que tú lo descubrió», respondió sentándose con pesadez. «Se llamaba Dennis Burke. Trabajó aquí unos 3 años. Buen empleado, confiable, seguía todas las reglas excepto esa. Una noche de febrero, un huésped se quejó de que el teléfono no dejaba de sonar. Dennis se hartó, contestó y le dijo al niño que su padre ya estaba enterrado, que dejara de llamar. ¿Y qué pasó? Bobby se fue, como te dije que pasaría. Pero algo más vino a ocupar su lugar. Algo que solía ser humano, pero ya no lo es. Empezó a hacer llamadas distintas. Maggie miró hacia el cementerio, con el rostro sombrío. Esa cosa empezó a llamar directamente a los huéspedes a sus habitaciones. Les decía la fecha de su muerte. Y acertaba. La señora Chen, de San Francisco, recibió una llamada que le dijo que le quedaban 6 días. Murió de un infarto exactamente 6 días después, de camino a casa. El café se volvió amargo en mi boca. ¿Y Dennis? Hospital St. Mary, en Reno. Psiquiatría. Sigue diciendo que los payasos vienen por él. Mi segunda noche fue más tranquila. El teléfono sonó a medianoche. Bobby hizo su pregunta. Le di la respuesta. Pero alrededor de la 1 a.m. durante mi ronda horaria me topé con la regla número 2. La habitación 12 estaba al final del pasillo del primer piso y su ventana daba al estacionamiento. Durante el día los huéspedes podían ver sus autos, la autopista y las montañas a lo lejos. Por la noche algo devolvía la mirada. Mientras pasaba junto a la habitación 12 noté un movimiento con la visión periférica. Un rostro pálido presionado contra el vidrio desde el interior, blanco como el hueso, con círculos negros alrededor de los ojos. Un rostro de payaso, pero mal formado. Demasiado delgado, demasiado anguloso, con una sonrisa que se extendía más allá de donde una boca humana debería terminar. Recordé la regla.
Nunca le des la espalda al payaso en la ventana de la habitación 12. Enfréntalo al pasar. Me detuve y giré hacia la ventana. El rostro me miraba fijamente inmóvil salvo por los ojos que seguían mis movimientos con atención depredadora. La sonrisa no se desvanecía. Los labios rojos pintados se retraían para mostrar dientes demasiado afilados para pertenecer a un disfraz. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del vidrio. El rostro siguió mi movimiento, presionándose más contra la ventana. Al llegar al final del pasillo, giré la esquina y corrí de vuelta al vestíbulo, con el corazón golpeando en mi pecho. A la mañana siguiente revisé el registro de huéspedes. La habitación 12 figuraba como vacía. Llevaba desocupada 2 semanas. Esa habitación ha sido un problema desde que abrimos, me explicó Maggie cuando le conté lo ocurrido. Dejamos de hablar después de que el tercer huésped se quejara del payaso en su ventana. Pero no había ningún disfraz de payaso en esa habitación. No, es cierto, dijo ella. No lo hay. Me condujo a la habitación 12 y abrió la puerta con la llave. Por dentro parecía cualquier otra habitación de motel. 2 camas, una cómoda, una mesa pequeña y un par de sillas. La ventana daba al estacionamiento, justo como había visto desde afuera. Pero había algo extraño en el ambiente, como si el aire contuviera la respiración. Los huéspedes solían quejarse de que sentían que alguien los observaba, dijo Maggie, caminando hacia la ventana. Decían que veían un rostro reflejado en el vidrio, pero solo cuando no lo miraban directamente. La administración trajo a un sacerdote para bendecir la habitación. También usaron sahumerios y hasta trajeron a una medium. Nada funcionó. Maggie pasó el dedo por el marco de la ventana. Entonces nos dimos cuenta de que el rostro no provenía del interior de la habitación. Estaba atrapado en el vidrio mismo, como una fotografía antigua quemada en la superficie. Si le das la espalda, se inquieta. Los huéspedes reportaban sentir que algo presionaba desde el interior del cristal, como si quisiera salir. Observé el vidrio atentamente, buscando alguna imagen o reflejo. A la luz del día, parecía completamente normal. ¿Alguien ha intentado romper el vidrio? Dennis lo hizo durante su última semana aquí, dijo Maggie bajando la voz. Le dio con un martillo una noche, después de un turno particularmente difícil. El vidrio se rompió, pero el rostro seguía allí, en los fragmentos. Tuvimos que reemplazar toda la ventana y al día siguiente el rostro apareció de nuevo en el cristal nuevo. Salimos de la habitación 12 y volvimos al vestíbulo. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, haciendo que la colección de payasos pareciera casi alegre. Casi, Tyler, dijo Maggie al llegar a la recepción. Necesito decirte algo más sobre las reglas. No son sugerencias ni guías. Son un contrato. Este lugar, el cementerio del otro lado de la calle, toda la zona, todo está conectado. Las reglas mantienen el equilibrio. ¿Equilibrio cómo? Los muertos se quedan muertos y los vivos se mantienen vivos. Si rompes las reglas, ese equilibrio se rompe. Y una vez que se rompe, es casi imposible restaurarlo. Maggie se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Y Tyler, esta noche podrías encontrarte con la regla número 3. Una familia se hospedará en la habitación 6, los Washington, de Phoenix. Si se quejan de que escuchan niños riendo, no hagas preguntas. Cámbialos de habitación de inmediato. Después de que se fue, me quedé en el vestíbulo, rodeado por cientos de sonrisas pintadas, preguntándome en qué me había metido. Afuera, el cementerio se extendía al otro lado de la calle como un recordatorio de que algunos lugares se aferran a sus muertos más que otros. Esa noche, mientras me preparaba para mi tercer turno nocturno, me di cuenta de que ya no era solo el gerente de un motel. Era el guardián de unas reglas diseñadas para mantener la oscuridad a raya. La familia Washington llegó a las 7:30 p.m. en una Ford Explorer polvorienta cargada con equipo de campamento y niños cansados. David Washington lucía como cualquier padre de mediana edad, polo, pantalones cortos color caqui y la expresión agotada de quien ha escuchado durante 6 horas el "ya llegamos". Desde el asiento trasero, su esposa Linda dirigió a sus 2 hijos a través del vestíbulo mientras él realizaba el registro.
Los niños, de unos 8 y 10 años, miraban boquiabiertos la colección de payasos, señalando y susurrando entre ellos. 2 camas, no fumadores, dijo David, deslizando su tarjeta de crédito sobre el mostrador. Solo estamos de paso. Mañana vamos a Death Valley. La habitación 6 está lista para ustedes, le respondí, procesando el pago. La computadora les asignó la habitación automáticamente y recordé la advertencia de Maggie sobre esta familia. Ubicación perfecta en la planta baja. Fácil acceso a su vehículo. Mientras le entregaba las llaves, Linda se acercó al mostrador con su hija de la mano. Disculpe, dijo, ¿hay algún lugar donde mis hijos puedan esperar? Estas muñecas le están causando pesadillas a Emma solo con mirarlas. Miré a Emma, una niña pálida con trenzas oscuras que apretaba un conejo de peluche. Observaba fijamente una marioneta vintage colgada cerca de la ventana. Sus cuerdas estaban enredadas y su rostro pintado mostraba signos de deterioro. Las muñecas solo son decoraciones, le aseguré. No pueden hacerte daño. Emma alzó la mirada con unos ojos marrones serios. Esa no está dormida, dijo, señalando a la marioneta. Sigue girando la cabeza. Su padre rió y le revolvió el cabello. Emma tiene mucha imaginación. Cree que todos los juguetes están vivos. Volví a mirar la marioneta. Seguía colgada, inmóvil, mirando hacia la calle como antes, pero algo en la certeza de Emma me heló la piel. La habitación 6 está justo al final del pasillo, le indiqué a David, entregándole un pequeño mapa del motel. La máquina de hielo está al fondo del corredor y hay una máquina expendedora en el segundo piso si necesitan algo. La familia tomó su equipaje y se dirigió a la habitación. Los observé desaparecer por la esquina y saqué la hoja de reglas para releer la número 3. Si un huésped se queja de risas de niños en su habitación, ofrézcale otra de inmediato. No investigue las risas. A las 9:15 p.m., mientras actualizaba el registro de huéspedes, sonó el teléfono del escritorio. No el teléfono rotatorio, sino la línea fija. Recepción. Habla Tyler. Hola, soy David Washington en la habitación 6, dijo con un tono de confusión. Estamos teniendo un problema de ruido. Hay niños riéndose en nuestra habitación, pero no sabemos de dónde viene. Se me encogió el estómago. Risas de niños. Sí, suena como si jugaran a las escondidas o algo así. Mi esposa revisó el baño. Yo miré debajo de las camas, pero no hay nadie aquí. Parece venir de dentro de las paredes. Apreté el auricular. Señor Washington, los voy a trasladar a otra habitación ahora mismo. No habrá ningún cargo adicional. ¿Podría ser algún problema de ventilación? ¿Conductos de aire conectados con otra habitación? ¿Algo así? Mentí. Voy a preparar la habitación 9 para ustedes. Es una zona mucho más tranquila. En menos de 10 minutos ya los había reubicado. Mientras ayudaba con su equipaje, Linda me tomó del brazo. ¿Esto ha pasado antes?, preguntó. Lo de las risas. Ocasionalmente recibimos quejas por ruidos, respondí, lo cual no era del todo mentira. La habitación 9 debería estar mucho mejor. Después de que se instalaron, me quedé frente a la habitación 6 con mi llave maestra. La regla decía que no debía investigar las risas, pero no prohibía revisar la habitación una vez desocupada. Abrí la puerta y entré. La habitación parecía normal. 2 camas deshechas, toallas en el suelo del baño, el olor persistente de la colonia de David. Escuché con atención, solo el zumbido del aire acondicionado y el tráfico de la carretera 95. Y entonces lo capté. Risas infantiles, dulces e inocentes resonando desde un lugar indeterminado. Sonaba como un grupo de niños jugando a la mancha, sus voces alegres, pero bajo las risas había algo más. Un matiz hueco, como el eco de un eco. Retrocedí hacia la puerta, pero las risas se intensificaron, más claras. Ya podía distinguir voces individuales. Un niño riendo como si lo hicieran cosquillas. Una niña gritando de alegría y debajo de todo un canto entrecortado que no lograba entender. La temperatura bajó de golpe. Mi aliento se convirtió en nubes pequeñas y escarcha comenzó a formarse en el espejo del baño. Las risas se intensificaron, envolviéndome desde todas direcciones y comprendí que los niños no estaban jugando, estaban cazando. Huí de la habitación, cerrando la puerta de golpe y apoyándome contra ella como si mi peso pudiera impedir que lo que fuera que estuviera dentro saliera.
Las risas cesaron de pronto, dejando solo silencio y el sonido entrecortado de mi propia respiración. De vuelta en el vestíbulo, intenté concentrarme en tareas normales. Revisé los registros de huéspedes, conté el dinero en caja, actualicé el libro de registro, pero mis manos temblaban al escribir y no dejaba de mirar hacia el pasillo que conducía a la habitación 6. A las 11:45 p.m., un camionero llamado Jake Morales llegó buscando una habitación para pasar la noche. Transportaba productos desde California hasta Denver. Era un hombre grande de manos callosas y ojos cansados que solo quería una ducha y 6 horas de sueño. Cualquier habitación está bien, dijo, sacando billetes arrugados de su cartera. Llevo 3 días durmiendo en la cabina del camión. Le asigné la habitación 8, 2 puertas más allá de la nueva ubicación de los Washington. Mientras se dirigía hacia su cuarto, noté que se detenía frente a la habitación 6, inclinando la cabeza como si escuchara algo. ¿Oyes eso?, me preguntó. ¿Oír qué? Suena como niños jugando. Es algo tarde para que estén despiertos, ¿no? Las risas habían vuelto. A pesar de estar vacía, lo que habitaba la habitación 6 seguía con su interminable juego. Debe ser del motel de al lado, dije, aunque el edificio más cercano era el cementerio al otro lado de la calle. Jake se encogió de hombros y continuó hacia su habitación. Anoté en el libro de registro que la habitación 6 debía permanecer vacía de forma permanente. A medianoche llegó la llamada de Bobby, como de costumbre. Misma pregunta, misma respuesta, mismo silencio cargado de estática. Pero esta noche la conversación se sintió distinta. La pausa antes de colgar fue más larga y juraría haber escuchado otras voces de fondo, susurros infantiles, tramando algo más allá de mi alcance auditivo. Alrededor de la 1:30 a.m., mientras hacía mis rondas, enfrenté la primera verdadera prueba de la regla número 2. Al acercarme a la habitación 12, el rostro apareció en la ventana antes de lo habitual. Esta vez se presionó contra el vidrio con tanta fuerza que la superficie se abultó hacia afuera, como si algo intentara atravesarla desde el interior. Me detuve y lo miré directamente. La sonrisa pintada del payaso se estiraba más que antes, revelando hileras de dientes amarillos que parecían de una boca humana muy vieja. Sus ojos, rodeados de círculos negros, giraban en sus cuencas, siguiéndome con un hambre depredadora. Pero esa noche noté algo nuevo. Escarcha cubría el interior de la ventana, justo donde el rostro tocaba el vidrio, formando patrones cristalinos que parecían huellas dactilares. Aquella cosa se estaba fortaleciendo, volviéndose más presente, como si la barrera entre su mundo y el nuestro se estuviera debilitando. Retrocedí lentamente, sin romper el contacto visual, hasta llegar a la seguridad del vestíbulo. Detrás de mí, escuché un sonido similar al de uñas raspando el vidrio. A las 2:45 a.m., recordando la regla número 4, subí al segundo piso para revisar la máquina de hielo. Efectivamente, un charco de líquido rojo se había formado bajo el dispensador. La sustancia parecía sangre, pero olía a metal dulce, como una mezcla de monedas de cobre con jarabe de cereza. Coloqué el letrero de fuera de servicio y anoté que debía limpiar el desorden después de las 3 a.m., cuando la máquina volvió a funcionar con normalidad. Al darme vuelta para irme, escuché pasos en el pasillo detrás de mí. Una figura pequeña se encontraba al fondo del corredor, iluminada por la luz roja del letrero de salida. A primera vista parecía un niño en pijama, justo como advertía la regla número 5. Pero a medida que mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que no era el niño del que debía llamar a Maggie. Era Emma Washington, la niña que había notado el movimiento del marioneta. «Emma», la llamé en voz baja. «¿Qué haces aquí?». Se volvió hacia mí, y en la penumbra vi que su rostro estaba surcado de lágrimas. «No dejan de reírse», dijo. «Quieren que juegue con ellos». «¿Quién quiere que juegues?» «Los niños en las paredes. Dicen que han esperado mucho tiempo a alguien que los escuche bien». Se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Están solos». Me acerqué con cuidado, recordando que la regla 5 mencionaba específicamente a un niño en pijamas, no a una huésped viva. «Emma, vamos a llevarte con tus padres». «Ellos no pueden oírlos», dijo.
Los adultos no pueden a menos que estén muriendo o por unirse a ellos. Me miró con sus ojos marrones y serios. Pero tú puedes oírlos un poco, ¿verdad? Tenía razón. De pie en el pasillo, podía escuchar el leve eco de risas infantiles filtrándose a través de las paredes, acompañadas de susurros e invitaciones a juegos eternos. Vamos, le dije tomando su mano. Volvamos a la habitación 9. Mientras bajábamos las escaleras, Emma miró por encima del hombro. Nos están siguiendo, susurró. Tienen muchas ganas de jugar. No miré hacia atrás, pero sentí algo observándonos desde las sombras. Algo que había aprendido paciencia tras décadas de espera. Toqué suavemente la puerta de la habitación 9, con la pequeña mano de Emma aún aferrada a la mía. David abrió con el pijama arrugado y el cabello alborotado. Emma, te hemos estado buscando por todas partes. La abrazó con fuerza y luego me miró, preocupado. ¿Dónde la encontraste? En el segundo piso, cerca de la máquina de hielo. Creo que estaba sonámbula. Linda apareció detrás de su esposo, envuelta en una bata. Emma no es sonámbula. Nunca lo ha sido. Emma los miró con sus ojos serios. No estaba dormida. Los niños me llamaron. Querían mostrarme sus juegos. David y Linda intercambiaron miradas. Esa conversación silenciosa que tienen los padres cuando su hijo dice algo que no entienden, pero que suena demasiado concreto como para ignorarlo. ¿Qué niños, cariño?, preguntó Linda, poniéndose a su nivel. Los que viven en las paredes. Antes estaban en nuestra antigua habitación, pero ahora están en todas partes. Están emocionados porque por fin llegó alguien que puede jugar bien. Un escalofrío recorrió el pasillo. David carraspeó. Emma, no hay otros niños aquí, solo tú y tu hermano. Es tu imaginación. Me dijeron sus nombres, continuó ella con voz seria. Sara, que cayó al pozo, Tommy, que se enfermó con el agua contaminada, y Michael, que... Ya es suficiente, interrumpió Linda con firmeza. A dormir. Nada de andar de noche. Después de que cerraron la puerta, me quedé un momento en el pasillo, escuchando las conversaciones amortiguadas desde la habitación. La voz de Emma se filtraba a través de las paredes delgadas, insistente y clara, describiendo niños que, para ella, eran muy reales. Volví al vestíbulo y saqué mi teléfono para llamar a Maggie, pero recordé que no había señal. Usé el teléfono del escritorio para marcar su número fijo. Tyler, son más de las 3 de la mañana. ¿Qué sucede? Tuve un encuentro con una de las niñas huéspedes. Ella puede oírlos. A los niños en las paredes. Estaba deambulando por el segundo piso. Dijo que la estaban llamando. El silencio se prolongó en la línea. Finalmente Maggie habló. Descríbela. Unos 8 años. Trenzas oscuras. Expresión seria. Notó el movimiento del marioneta cuando su familia hizo el check-in. Jesús. La voz de Maggie reflejaba verdadero miedo. Tyler, escucha con atención. Esa niña está en peligro. Cuando un niño vivo puede comunicarse con los muertos, no solo quieren jugar, quieren un compañero permanente de juegos. ¿Qué debo hacer? Manténla alejada de la habitación 6 y observa si muestra señales de estar influenciada. Si empieza a hablar de quedarse en el motel para siempre o menciona querer unirse a los juegos, llámame de inmediato. Después de colgar, intenté enfocarme en las tareas rutinarias, pero las palabras de Emma resonaban en mi mente. Los niños tenían nombres, historias, detalles sobre cómo murieron. Eso indicaba que no eran espíritus al azar, eran almas específicas, con conexiones concretas a Tonapa. A las 30 m, mientras actualizaba el registro de mantenimiento, escuché la máquina expendedora del segundo piso encenderse sola. Los sonidos mecánicos eran extraños, demasiado lentos, como si la maquinaria estuviera luchando contra algo espeso y viscoso. Subí las escaleras para investigar, recordando la regla 6. La máquina expendedora toma el dinero, pero no entrega nada. El pasillo se sentía más frío de lo habitual y mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire. La pantalla de la máquina parpadeaba entre distintas opciones, alternando entre barras de chocolate y refrescos sin seguir ningún patrón. A medida que me acercaba, de repente expulsó una barra de Snickers, luego una Coca-Cola y después una bolsa de papas fritas. Todo sin que nadie hubiera insertado dinero o hecho una selección. Los productos cayeron en rápida sucesión al compartimento inferior, llenándolo hasta desbordar.
Barras de chocolate y latas rodaban por la alfombra en todas direcciones. Las luces internas de la máquina parpadeaban de forma errática y el mecanismo de monedas emitía un sonido metálico, como si triturara metal. Entonces, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. La máquina se apagó y su pantalla mostró fuera de servicio en letras rojas. Los productos esparcidos seguían en el suelo, pero cuando me agaché para recogerlos, mis manos atravesaron el aire vacío. Los objetos estaban ahí, pero no lo estaban. Visibles, pero intangibles, como proyecciones o recuerdos. Retrocedí, alejándome de la máquina y sus productos fantasma, y me prometí advertir a los huéspedes sobre estos fallos. Al llegar al hueco de la escalera, oí que el mecanismo volvía a activarse, acompañado del sonido de productos cayendo en un vacío sin fin. Ya en el vestíbulo, encontré a alguien esperándome. Un niño pequeño, de unos 7 años, estaba de pie cerca del mostrador de registro. Llevaba un pijama azul desteñido con cohetes dibujados. Estaba descalzo y su cabello parecía no haber sido peinado en décadas. Cuando se volvió hacia mí, vi en sus ojos una mirada que no correspondía a su edad. La regla 5. Si ves a un niño pequeño en pijama en el vestíbulo, no le hables. Llama a Maggie de inmediato. Tomé el teléfono sin apartar la vista del niño. Él me observaba con curiosidad, ladeando la cabeza como un pájaro que examina a un insecto. Su piel tenía un tono pálido y ceroso que me recordó a las caras de payaso pintadas en las paredes del vestíbulo. ¿Tyler? Maggie respondió en el primer timbre como si hubiese estado esperando junto al teléfono. ¿Está ahí? ¿El niño con pijama? Sí. No le he hablado. No le respondas. No contestes a ninguna de sus preguntas. Voy en camino. El niño se acercó al mostrador. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra. Ya de cerca vi que su pijama estaba rasgado en varios sitios y manchas oscuras cubrían la tela alrededor del pecho y el abdomen. ¿Eres el nuevo cuidador?, preguntó con un acento antiguo, difícil de ubicar, como de otra época. Apreté con más fuerza el auricular del teléfono, sin contestar. El último cuidador trató de ayudarnos, continuó el niño, rodeando el mostrador con esa extraña curiosidad de ave. Rompió las reglas porque sentía lástima por nosotros. Pero ya no necesitamos ayuda. Se detuvo frente a mí, tan cerca que debería haber sentido su aliento o el calor de su cuerpo, pero el aire a su alrededor era como entrar en un congelador. Necesitamos compañeros de juego que puedan quedarse para siempre. La niña de las trenzas lo entiende. Ya está aprendiendo nuestros juegos. Mis manos temblaban mientras mantenía el teléfono en la oreja. El niño me estudió con esos ojos antiguos, encontrando diversión en mi terror. A veces puedes oírnos, ¿verdad? Cuando estás muy callado, muy asustado. Hemos estado practicando, haciéndonos más fuertes. Pronto no necesitaremos las habitaciones, ni las máquinas, ni los teléfonos. Podremos jugar en cualquier lugar. Extendió una mano pálida hacia mi rostro y me eché hacia atrás, casi cayendo de la silla. El niño sonrió. No fue una sonrisa infantil, sino algo depredador y paciente. Las reglas nos contienen, pero también nos alimentan. Cada persona que se queda aquí, cada persona que nos oye, nos da un poco más de fuerza. Pronto tendremos suficiente para salir de este lugar y encontrar nuevos campos de juego. Los faros de un vehículo iluminaron las ventanas del vestíbulo. Era la camioneta de Maggie, que acababa de llegar al estacionamiento. El niño miró hacia la puerta, luego volvió a mirarme. «Dile a la cuidadora que recordamos sus promesas», dijo. «Dile que estamos cansados de esperar». Se alejó por el pasillo que conducía a las habitaciones, su pijama rasgado arrastrándose como un sudario. Justo antes de girar la esquina se volvió una última vez. «Cuida bien a la niña de las trenzas», añadió. «Tenemos juegos maravillosos preparados para ella», y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. 30 segundos después, Maggie irrumpió por la puerta principal, pálida y sin aliento por la carrera. «¿Dónde está?» Se fue. Desapareció por el pasillo hacia las habitaciones. Dejé el teléfono en su sitio con las manos temblorosas. «Maggie», habló de Emma, la chica de Washington. Dijo que tienen juegos preparados para ella. Maggie cerró los ojos y se apoyó en el mostrador de registro. «Esto es malo, Tyler, muy malo.
Cuando el niño empieza a hablar de huéspedes específicos, significa que están yendo más allá de las reglas. Están evolucionando. Me miró con ojos cansados. ¿Qué clase de promesas les hiciste? Las que uno hace cuando está desesperado por evitar que algo terrible empeore. Maggie cerró con llave la puerta principal y volteó el cartel a gerente de turno. Fue hasta la cafetera detrás del mostrador y preparó una nueva cápsula. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Hace 23 años, dijo sin mirarme, este lugar era solo otro motel de carretera. Habitaciones limpias, precios justos, nada especial. Luego el dueño decidió aprovechar la cercanía al cementerio agregando el tema de los payasos. Pensó que atraería turistas. Sirvió el café en 2 tazas. Sus manos estaban firmes pese a todo lo que acababa de ocurrir. Lo que no sabía era que los payasos siempre han estado vinculados al límite entre la vida y la muerte. Bufones de corte, dolientes en funerales, artistas de carnaval, existen en los espacios entre lo normal y lo extraño. Acepté el café con gratitud. Necesitaba el calor. ¿Qué pasó? La primera muerte fue un accidente minero en 1987. Joe Ferretti y su hijo Bobby estaban explorando unos túneles viejos fuera del pueblo cuando una viga colapsó. Joe murió en el acto, pero Bobby sobrevivió 3 días en el hospital antes de fallecer. Maggie se sentó frente a mí, abrazando su taza. Los enterraron juntos en el cementerio al otro lado de la calle. Aproximadamente una semana después, los huéspedes del motel empezaron a reportar llamadas extrañas. Siempre la misma voz infantil, siempre preguntando por su padre. Ahí comenzaron las reglas. El dueño original, Frank Delqua, intentó todo. Trajo sacerdotes, investigadores paranormales, hasta consideró demoler el edificio. Nada funcionó. Las llamadas telefónicas continuaron y comenzaron a manifestarse otros fenómenos. Los huéspedes reportaban risas de niños en habitaciones vacías, rostros en las ventanas, máquinas expendedoras dispensando cosas imposibles. Maggie se levantó y caminó hacia la ventana que daba al cementerio. El amanecer despuntaba sobre las montañas, bañando las lápidas con una luz dorada pálida. Frank no podía permitirse perder clientes, así que desarrolló las reglas como una forma de manejar la actividad sobrenatural. Seguir los protocolos para que los huéspedes estuvieran seguros. Las entidades obtenían su reconocimiento, un pequeño contacto con el mundo de los vivos, pero dentro de parámetros controlados. Dijiste que les hiciste promesas, murmuré. El reflejo de Maggie en el vidrio parecía mayor de lo que realmente era. Cuando Frank se retiró y me vendió el motel, la actividad se intensificó. Los niños muertos se volvían más agresivos, más exigentes. Aprendieron que el miedo y la atención los hacían más fuertes. Maggie se giró hacia mí con expresión sombría. Así que hice un trato, continuó. Podían tener sus llamadas telefónicas, sus manifestaciones, sus juegos, pero solo dentro de los límites establecidos por las reglas. A cambio, debían dejar en paz a los huéspedes vivos. Pero ahora están rompiendo ese acuerdo. Emma Washington lo cambió todo. La mayoría de los adultos no pueden oírlos con claridad, y los pocos niños que pasan por aquí generalmente no distinguen sus voces de su imaginación. Pero Emma es diferente, agregó, corrigiéndose. Es una medium natural, completamente abierta a la comunicación espiritual. Sentí las implicaciones como un balde de agua fría. Los fantasmas la quieren, la necesitan. Una niña viva que puede verlos, oírlos, interactuar plenamente con ellos. Podría convertirse en su ancla al mundo físico. Con las habilidades de Emma, ya no estarían confinados a este motel. Un suave golpe en la puerta principal interrumpió nuestra conversación. A través del vidrio vi a David Washington con la ropa del día anterior, demacrado y preocupado. Maggie abrió la puerta y lo dejó pasar. «Señor Washington, ¿todo está bien?» «No, no lo está», respondió, pasándose las manos por el cabello, dejándolo aún más despeinado. «Emma no duerme. Sigue hablando de niños que quieren jugar con ella para siempre. Y mi esposa, Linda, también empieza a oír cosas. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué tipo de cosas? Susurros en el baño, risas dentro de las paredes. Esta mañana encontró a Emma sentada en el suelo, conversando con el aire. Cuando Linda le preguntó con quién hablaba, Emma dijo que estaba aprendiendo las reglas de un nuevo juego.
Maggie y yo intercambiamos miradas. Era exactamente lo que ella había advertido. La influencia de los niños muertos se estaba extendiendo a la familia de Emma. Señor Washington, dijo Maggie con cuidado, creo que sería mejor que hicieran el check-out anticipado. No hay ningún cargo por la molestia. Ese es el problema, respondió David con un tono de pánico en la voz. No podemos irnos. Nuestro coche no arranca, el motor gira pero se apaga de inmediato. El mecánico de Jim Butler Motors dice que no hay nada mal mecánicamente. Ha intentado llamar a una grúa a 3 compañías distintas. Ninguna puede venir hoy. Fallos en el equipo, conflictos de agenda, emergencias repentinas. David nos miró con creciente sospecha. Es como si algo no quisiera que nos fuéramos. La verdad se volvía cada vez más evidente. Los niños muertos no solo estaban interesados en Emma, estaban impidiendo activamente su salida. Señor Washington, dije, mantenga a Emma y a su familia en su habitación hoy. No la deje deambular por los pasillos sola y, bajo ninguna circunstancia, permita que se acerque a la habitación 6. ¿Por qué? ¿Qué hay en la habitación 6? Maggie intervino. Hemos tenido problemas de control de plagas en esa sección. No es seguro para los niños hasta que lo resolvamos. Después de que David se marchó, Maggie sacó su teléfono móvil e intentó llamar al mecánico local. Sin respuesta, probó con las compañías de grúas que David había mencionado. El mismo resultado, llamadas directo al buzón o señal de ocupado. Están aislando a la familia, dijo, dejando el teléfono con frustración, asegurándose de que Emma no pueda irse hasta que completen el ritual que tienen planeado. ¿Qué tipo de ritual? No sé los detalles, pero en el folclore, los espíritus que quieren cruzar entre mundos necesitan un ancla humana voluntaria. Alguien que los invite, acepte su presencia y esté de acuerdo con sus condiciones. La voz de Maggie se redujo a un susurro. Emma es lo suficientemente joven para dejarse convencer de que esos niños solo quieren ser sus amigos. A las 10 de la mañana intenté dormir un par de horas en la habitación 15, pero cada vez que cerraba los ojos oía risas de niños resonando en las paredes. No eran los sonidos inocentes de juegos infantiles, sino algo calculado y paciente, como depredadores discutiendo una estrategia. Renuncié a dormir alrededor de las 14 horas y decidí investigar el sótano. La regla 7 prohibía bajar allí solo después de las 22, pero era media tarde y necesitaba entender con qué estábamos lidiando. La puerta del sótano estaba ubicada detrás del mostrador de recepción, pintada del mismo color beige que las paredes, lo que la hacía casi invisible. La había notado en mi primer día, pero nunca me había interesado explorarla. Ahora, con todo lo que pasaba arriba, necesitaba saber qué escondía el motel en sus cimientos. La puerta se abría a una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Encontré un interruptor de luz y lo encendí, revelando un sótano típico. Paredes de concreto, tuberías expuestas y el equipo de calefacción y refrigeración del edificio. Nada inusual a primera vista. Pero al bajar las escaleras, la temperatura descendía notablemente. Para cuando llegué al fondo, mi aliento se volvía visible y las paredes del sótano estaban cubiertas de escarcha, como telarañas cristalinas. El sótano se extendía mucho más de lo que había imaginado, abarcando toda la estructura del motel. Pilares de soporte dividían el espacio en secciones y en una esquina vi algo que me heló la sangre. Una docena de pequeñas camas dispuestas en círculo, cada una perfectamente tendida con sábanas infantiles descoloridas. Ositos de peluche y muñecas reposaban contra las almohadas, sus ojos de botón reflejando la luz del techo. Las camas parecían listas para recibir a sus ocupantes en cualquier momento. Me acerqué con cautela al círculo, notando que cada almohada tenía un nombre bordado: Sarah, Tommy, Michael, Rebecca, James y otros. Los mismos nombres que Emma había mencionado arriba. En el centro del círculo había una cama más grande con sábanas blancas y una almohada bordada delicadamente con el nombre Emma. Estaban preparando su llegada. Un sonido proveniente del piso de arriba me hizo mirar al techo. Pasos infantiles corriendo por el suelo del vestíbulo, acompañados de susurros y risitas emocionadas.
pero sabía que el vestíbulo estaba vacío, salvo por Maggie. Saqué mi teléfono para tomar fotos de las camas, pero la cámara no funcionaba. La pantalla mostraba solo estática cuando intentaba activarla. El sótano parecía resistirse a ser documentado, como si existiera en un espacio entre la realidad y la pesadilla. Cuando me giré para irme, noté algo más. Flores frescas en una de las mesitas de noche, colocadas en un pequeño jarrón junto a un vaso de agua que no estaba allí momentos antes. Las flores se parecían a las de plástico del cementerio, pero estas eran reales, con pétalos aún húmedos como recién recogidos. Alguien o algo estaba cuidando ese lugar. Subí las escaleras rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras las risas de los niños se intensificaban sobre mi cabeza. Al salir al vestíbulo, encontré a Maggie hablando en voz baja por teléfono mientras miraba hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Todo se está acelerando, dijo al colgar. Acabo de hablar con Linda Washington. Emma ha estado dibujando toda la tarde, bocetos detallados de niños con ropa antigua, todos tomados de las manos en círculo alrededor de una niña de trenzas oscuras. Le dije que hay una cama preparada para Emma en el sótano, y también camas para todos los niños muertos. Han estado planeando esto desde hace mucho. Maggie cerró los ojos y se apoyó en el escritorio. Temía esto. El sótano siempre ha estado fuera de límites porque es donde ellos son más fuertes. Allí, el límite entre la vida y la muerte es más delgado. Tenemos que sacar a la familia Washington de aquí. ¿Cómo?, pregunté. Su auto no arranca. No hay grúas que puedan llegar, y si intentamos obligarlos a salir a pie, Emma se resistirá. Ya está demasiado unida a sus nuevos amigos. Como si nuestra conversación la hubiera convocado, Emma apareció al final del pasillo. Caminaba hacia nosotros con el paso lento de una sonámbula, pero con los ojos bien abiertos y enfocados. Llevaba en las manos una hoja cubierta de dibujos con crayón. Terminé el dibujo, anunció al llegar al escritorio de recepción. Ellos me ayudaron a recordar todos los detalles. Colocó el dibujo entre nosotros. Mostraba un sótano lleno de pequeñas camas dispuestas en círculo, con niños sentados en cada una. En el centro, una niña de trenzas oscuras yacía en una cama blanca, sonriendo en paz mientras tomaba de la mano a los demás. Al pie de la hoja, en una caligrafía infantil, se leía la pijamada eterna de Emma. «Están muy emocionados», dijo Emma con una voz que tenía un matiz soñador. «Han esperado tanto tiempo por una amiga de verdad. Esta noche vamos a jugar el mejor juego de todos». Nos miró con esos ojos marrones serios, aunque ahora tenían algo más. Un brillo vidrioso y distante, como si ya no estuviera del todo presente en su propio cuerpo. Los niños muertos ya no solo la llamaban, ya se la estaban llevando. Emma seguía de pie en el mostrador con su dibujo en las manos. Pero algo había cambiado en su postura. Se sostenía diferente, más erguida, más madura, como alguien usando un disfraz que no le queda bien. «Los juegos empiezan a medianoche», dijo con ese mismo tono soñador. «Todos están invitados a la fiesta en el sótano. Tommy dice que habrá pastel». Maggie dio un paso adelante con cuidado. «Emma, cariño, ¿recuerdas a tus padres? Tu mamá y tu papá en la habitación 9. «Claro», respondió Emma, ladeando la cabeza en un ángulo demasiado pronunciado para una niña viva. «Ellos pueden mirar desde arriba, pero no pueden jugar. Solo los niños pueden jugar bien». «¿Y tu hermano?», pregunté. «¿Dónde está?» «Marcus está durmiendo. Aún no está listo, pero Tommy cree que tal vez lo esté mañana por la noche». La sonrisa de Emma se ensanchó más allá de lo que debería ser posible para su pequeño rostro. «Tenemos tiempo para enseñarle las reglas». El teléfono del mostrador sonó, no el teléfono rotatorio, sino la línea fija. El identificador mostraba habitación 9, los Washington. Contesté, y la voz de Linda Washington estalló por el altavoz. «Algo está mal con Emma. Lleva 20 minutos desaparecida y Marcus está hablando en sueños sobre niños que vienen a buscarlo. Señora Washington, Emma está aquí en el vestíbulo con nosotros. ¿Está bien?» «No», replicó Linda, su voz casi histérica. «Emma está justo aquí, junto a mí. Ha estado dibujando en la cama todo este tiempo. Nunca salió de la habitación». Miré a Emma, aún de pie junto al escritorio, sonriendo con esa sonrisa demasiado amplia.
Maggie me agarró del brazo, sus uñas hundiéndose en mi piel. Emma, susurró. ¿Dónde están tus padres ahora? En la habitación 9 donde deben estar, respondió alegremente. Igual que yo estoy en la habitación 9 donde debo estar, pero también estoy aquí, donde quiero estar. Tommy me enseñó a estar en 2 lugares a la vez. Es fácil cuando aprendes el truco. La realización me golpeó como agua helada. Esa no era Emma Washington en el vestíbulo. Era algo más usando su apariencia, sus recuerdos, su voz. La verdadera Emma seguía en la habitación 9, pero lo que la influenciaba había creado una proyección, un duplicado espiritual que podía interactuar con el mundo físico. Maggie, dije en voz baja, llama de nuevo a los Washington. Diles que pasen de inmediato y caminen hasta la autopista, que hagan señas a un coche, que pidan aventón, lo que sea. Tienen que irse ya. Pero cuando alcancé el teléfono, la cosa Emma se deslizó con una gracia fluida y colocó su pequeña mano sobre la mía. Su piel se sentía como metal congelado. No pueden irse, dijo, su voz ahora con armónicos que pertenecían a varios niños hablando al unísono. Hicimos promesas, contratos. La niña viva nos invitó cuando respondió a nuestro llamado anoche. ¿Qué llamado? Cuando nos oyó reír y vino a investigar. Cuando escuchó nuestras historias y sintió lástima por nosotros. Cuando dijo que quería ser nuestra amiga para siempre. Los ojos de la cosa Emma reflejaban la luz como canicas de vidrio. Para siempre es una palabra muy específica, Tyler. Tiene poder. Maggie sacó su llavero maestro y se dirigió hacia la habitación 9. Voy a sacarlos de aquí. Pero al llegar al pasillo, todas las puertas del motel se cerraron de golpe al mismo tiempo. El sonido retumbó en todo el edificio como un trueno, seguido del clic metálico de las cerraduras activándose. Incluso el cerrojo de la puerta principal giró solo, dejándonos atrapados dentro. Las reglas están cambiando, anunció la cosa Emma con satisfacción. Ahora somos lo suficientemente fuertes como para establecer las nuestras. Intenté abrir la puerta principal, empujando y tirando del picaporte. El mecanismo de la cerradura se había fusionado, como si el metal se hubiera derretido y vuelto a solidificar. A través del cristal, la autopista 95 se extendía tentadoramente a lo lejos, pero totalmente inaccesible. El teléfono de disco comenzó a sonar. No son medianoche, dije, mirando mi reloj. Bobby no llama hasta la medianoche. Bobby ya no llama más, respondió la cosa que parecía Emma. Se fue anoche, igual que su padre. Le dijimos que el entierro había terminado y que podía descansar, pero eso dejó su línea telefónica libre para otras voces. Miré fijamente el teléfono mientras seguía sonando. La primera regla decía que debía contestar, pero si Bobby se había ido, ¿quién estaba llamando? Contesta, ordenó la cosa de Emma. Y por primera vez su fachada infantil se desvaneció, revelando algo antiguo y hambriento debajo. Las reglas siguen vigentes, guardián. Contesta el teléfono. Mi mano temblaba mientras levantaba el auricular. En lugar de la voz juvenil de Bobby, escuché un coro de niños hablando al unísono. ¿Está listo nuestro nuevo amigo para jugar? La cosa sintió, mirándome con expectativa. Me di cuenta de que era una prueba. Querían que siguiera el patrón de respuesta antiguo para validar su nueva realidad. No lo sé, dije. El silencio se extendió por la línea. Luego, con una voz cargada con la furia de décadas de encierro, el coro respondió. Respuesta incorrecta. Cada ventana del motel estalló al mismo tiempo. Fragmentos de vidrio estallaron hacia adentro como metralla cristalina, llevados por un viento que no debería existir dentro de un edificio cerrado. La cosa de Emma se rió con deleite mientras la tormenta de vidrio giraba a su alrededor sin tocarla. Maggie y yo nos agachamos detrás del mostrador de recepción mientras los fragmentos se incrustaban en las paredes y los muebles. Cuando el caos se disipó, el motel se sentía distinto. El aire se movía de otra forma, con un olor a tierra y descomposición que pertenecía al subsuelo. La iluminación también había cambiado. Las lámparas fluorescentes seguían funcionando, pero proyectaban sombras en direcciones que no coincidían con la ubicación de los focos. Bienvenidos a nuestro patio de juegos, dijo la cosa de Emma, abriendo los brazos. Ya no hay reglas, ni límites, ni más contención a un solo edificio.
A través de las ventanas rotas podía ver el cementerio al otro lado de la calle. Las lápidas se movían, no caían ni se deslizaban. Caminaban lentamente por el terreno como soldados de piedra. Dejaban tras de sí huellas de tierra removida mientras se acercaban al motel. «Vienen a recoger a sus hijos», explicó la cosa de Emma, como si hablara de algo normal. Todas las tumbas que esperaban que sus ocupantes regresaran a casa. Maggie me agarró del brazo. «El sótano. Si destruimos las camas de allá abajo, rompemos su ancla con este lugar. Podríamos detener esto. La puerta del sótano está cerrada como todo lo demás. Hay otra forma. Acceso de mantenimiento por el cuarto de servicio, detrás de la cocina», dijo, señalando hacia la parte trasera del edificio. «Pero Tyler, si bajamos, estaremos en su territorio más fuerte. Las reglas ya no nos protegerán». La cosa de Emma escuchó nuestro susurro. «Oh, por favor, bajen al sótano. Los demás están tan emocionados de conocerlos como se debe». Sarah ha estado practicando sus modales para el té y Tommy aprendió una nueva canción sobre huesos. Desde el piso de arriba llegaron pasos corriendo y risas infantiles. Pero estas no eran las voces que habíamos oído a través de las paredes. Sonaban más sólidas, más presentes, como si niños reales corrieran por los pasillos. Una nueva voz llamó desde el segundo piso. Marcus Washington, el hermano menor de Emma. Pero sus palabras tenían las mismas armonías antinaturales que la proyección de su hermana. «La máquina de hielo volvió a funcionar», gritó. «Está soltando algo rojo, sabe a centavos y pastel de cumpleaños». El verdadero horror no era que los niños sobrenaturales influyeran en los Washington, era que los estaban reclutando, transformándolos en anclas para que otros espíritus pudieran manifestarse a través de ellos. «¿Cuántos hay?», le pregunté a la cosa de Emma. «Docenas», respondió con orgullo. «Tonapa ha estado recolectando niños perdidos por más de un siglo. Accidentes mineros, brotes de enfermedades, familias que se perdieron en el desierto. Todos llegaron al cementerio eventualmente. Y ahora nos encontraron a nosotros». Ella se alejó saltando por el pasillo. Sus pasos sonaban como cristales rompiéndose. «Vengan a ver a los nuevos amigos cuando estén listos. Estaremos practicando nuestra ceremonia de bienvenida». Cuando desapareció tras la esquina, Maggie y yo nos miramos con comprensión mutua. La situación había pasado más allá del control de reglas o contención sobrenatural. Los niños muertos ya no buscaban solo atención o compañía. Estaban formando un ejército. «Los Washington», dije, «tenemos que llegar a ellos antes de que sea demasiado tarde». «Puede que ya lo sea», respondió Maggie, pero ya se dirigía hacia el cuarto de servicio. «Pero tenemos que intentarlo». Mientras avanzábamos por el pasillo oscurecido, el edificio seguía transformándose. Las paredes mostraban signos de envejecimiento que no estaban ahí unas horas antes. La pintura se descascaraba, el papel tapiz se despegaba y la madera dejaba ver las huellas de décadas de desgaste. Era como si el motel estuviera volviendo a una versión más antigua de sí mismo, o tal vez mostrando lo que siempre había sido bajo su fachada mundana. Detrás de nosotros, el teléfono de disco volvió a sonar. Esta vez no contestamos. La puerta del cuarto de servicio colgaba abierta como una boca, revelando una escalera angosta que descendía a la oscuridad absoluta. Maggie encontró una linterna entre los suministros de mantenimiento. Su luz era débil, pero mejor que avanzar a ciegas hacia lo que nos esperaba abajo. «Quédate cerca», susurró. «Una vez que estemos allí, no confíes en nada de lo que veas o escuches. El sótano ahora existe en su mundo, no en el nuestro». Descendimos lentamente y cada escalón crujía bajo nuestro peso. La temperatura bajaba con cada metro hasta que nuestro aliento se volvió vapor denso que la linterna no podía atravesar. Al llegar al fondo, cada superficie estaba cubierta de escarcha, como si el invierno se hubiera instalado permanentemente bajo tierra. El sótano había cambiado desde mi visita por la tarde. El círculo de camas infantiles seguía allí, pero ahora cada una estaba ocupada. Pequeñas figuras yacían bajo las cobijas, perfectamente inmóviles, sus rostros pálidos como la luz de la luna. Algunas llevaban camisones antiguos, otras pijamas modernos, pero todas compartían la misma expresión de paz eterna. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo con una satisfacción vidriosa.
En el centro del círculo, Emma Washington yacía en la cama blanca que había visto preparada para ella. Pero esta no era la proyección del piso superior. Esta era la verdadera Emma. Sus trenzas oscuras se extendían sobre la almohada, su conejo de peluche apretado contra el pecho. Su respiración era tan tenue que apenas movía las sábanas. «La están drenando», dijo Maggie, enfocando con la linterna para mostrar la verdad. «Usan su fuerza vital para fortalecer sus manifestaciones». Arriba, alrededor de la cama de Emma, niños translúcidos se movían en una danza lenta, tomados de las manos mientras giraban alrededor de su nueva amiga. Sus formas oscilaban entre lo sólido y lo etéreo, volviéndose más sustanciales con cada giro. A medida que ganaban densidad, la respiración de Emma se hacía más débil. «Tenemos que romper el círculo», dije avanzando hacia las camas. Pero cuando mi pie cruzó el umbral de su formación, todos los niños del círculo se giraron a mirarnos al mismo tiempo. Sus bocas se abrieron al unísono, emitiendo un sonido parecido al viento al pasar por vidrios rotos. «¡Visitantes!», exclamó una de ellas, su voz rebosante de una alegría artificial. «¿Han venido para la pijamada?». La niña que habló parecía tener unos 10 años. Llevaba un camisón blanco manchado con lo que parecía óxido o sangre seca. Sus pies colgaban de la cama, balanceándose con una energía infantil. «Estamos aquí por Emma», dijo Maggie con firmeza. «Ella no pertenece a este lugar». «Oh, pero sí pertenece», respondió otro niño. Era un chico de cabello oscuro que vestía un overol que parecía de un granjero de los años 40. «Ella nos invitó. Dijo que quería ser nuestra amiga para siempre, y para siempre significa para siempre». Los niños que bailaban dejaron de girar y se volvieron directamente hacia nosotros. Desde cerca pude ver las señales de sus distintas muertes. La niña del camisón tenía un hematoma oscuro alrededor del cuello. El overol del niño granjero estaba rasgado y cubierto de barro, como si hubiera estado en un derrumbe, y un tercer niño tenía el cutis pálido de alguien que había muerto por enfermedad. «Sara cayó por el viejo pozo de mina en 1923», explicó el niño granjero con tono amable. «Rebecca contrajo la gripe en 1918. Yo soy Tommy. Me enterraron vivo cuando el túnel colapsó en 1941. Todos hemos esperado tanto tiempo a alguien que pudiera vernos de verdad». «Emma solo es una niña», dije. «No entiende lo que aceptó». «Los niños entienden más de lo que los adultos creen», replicó Sara, con la voz áspera debido a su garganta dañada. «Los adultos olvidan cómo jugar, cómo hacer amigos de verdad. Pero Emma recuerda. Ella sabe cómo cumplir promesas». Maggie dio un paso hacia la cama de Emma. «Déjenla ir. Llévenme a mí en su lugar». Los niños muertos inclinaron la cabeza al mismo tiempo, como aves considerando una propuesta interesante. «Eres demasiado vieja», dijo Rebecca con la sinceridad brutal de una niña enferma. «Tu energía vital es espesa y amarga. La de Emma es dulce y brillante, como un pastel de cumpleaños o una mañana de Navidad». «Además», agregó Tommy, «tú ya nos hiciste promesas. ¿Recuerdas hace 23 años, cuando aceptaste dejarnos manifestarnos a cambio de no molestar a los invitados? No puedes hacer nuevos tratos hasta cumplir los antiguos». Desde algún lugar sobre nosotros se oyeron pasos y conversaciones apagadas. Los padres Washington seguían vivos, atrapados en la habitación 9, probablemente viendo la proyección de su hija, mientras la verdadera Emma se desvanecía en el sótano. «¿Qué quieren?», pregunté. «¿Qué es lo que realmente desean? Tiene que haber algo más que llevarse a una niña». Los niños muertos se miraron entre sí, comunicándose de esa manera silenciosa que tienen los niños al compartir secretos. «Queremos salir de este lugar», dijo Sara finalmente. «Ver el mundo más allá de Tanipa, jugar en nuevos parques, hacer amigos en otros lugares». «Pero necesitamos un ancla», continuó Tommy. «Alguien vivo que nos ate al mundo físico. Las habilidades de Emma la hacen perfecta. Puede vernos claramente, escucharnos completamente y, lo más importante, cree en nosotros sin reservas». Rebecca se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Una vez que se una a nosotros de forma permanente, podremos viajar a cualquier lugar a través de su conciencia». Imagina niños muertos apareciendo en parques de todo el país, en escuelas, en hogares donde las familias han perdido a sus hijos.
Podríamos consolar a tanta gente sola. El horror de su plan se volvió evidente. No solo buscaban escapar, planeaban expandir su particular forma de consuelo sobrenatural por todo el país, usando las habilidades psíquicas de Emma como una antena para transmitir su influencia. Serían parásitos, dijo Maggie, alimentándose del dolor y la pérdida, ofreciendo consuelo falso a familias que necesitan sanar naturalmente. Seríamos amigos, corrigió Sarah, amigos verdaderos que nunca se van, nunca crecen, nunca decepcionan. ¿No es eso lo que todo padre quiere para su hijo? Miré a Emma, que yacía inmóvil sobre la cama blanca. Su piel tenía una cualidad cerosa que me recordó a las muñecas payaso del piso superior. Pronto sería solo otro rostro pintado, otra residente permanente de esta colección. «Hay otra manera», dije, sorprendiéndome a mí mismo con las palabras. «¿Quieren dejar este lugar? Bien, pero no necesitan a Emma para lograrlo». Los niños muertos detuvieron su vaivén, concentrándose en mí con un interés depredador. Necesitan a alguien que pueda ser su ancla, alguien que crea en ustedes y acepte su presencia voluntariamente. Entré en el círculo, sintiendo cómo la temperatura descendía unos 10 grados. Alguien que ya haya demostrado que puede seguir sus reglas y comunicarse con su mundo. «Tyler», advirtió Maggie. «No lo hagas». «Haré el trato», continué. «Mi energía vital a cambio de la libertad de Emma, pero no aquí, atrapado en este sótano. Seré su ancla en el mundo exterior. Los ayudaré a encontrar nuevos lugares para manifestarse, nuevas familias a las que consolar». Los niños susurraban entre ellos en un murmullo demasiado bajo para que los vivos lo entendieran. Finalmente, Tommy dio un paso al frente, como su portavoz. «¿Harías esto voluntariamente, sabiendo que tu vida será compartida con nosotros?» «Sí». «¿Y nos ayudarías a encontrar familias adecuadas para visitar?» Pensé en la familia Washington en el piso de arriba, y en otros niños que podrían encontrarse con estas entidades en diferentes lugares. «Los ayudaré a encontrar lo que están buscando». Sarah aplaudió con alegría. «Oh, esto es mucho mejor que quedarnos solo con Emma. Un adulto dispuesto a ser nuestro ancla y que comprende nuestras necesidades». Comenzaron a formar un nuevo círculo a mi alrededor, sus manos translúcidas extendiéndose hacia mis brazos y hombros. Donde tocaban, el frío era absoluto. Mi piel se entumeció y mi visión se nubló. Podía sentir cómo mi fuerza vital comenzaba a transferirse, fluyendo fuera de mí hacia su conciencia colectiva. Pero justo cuando la transferencia comenzó, atrapé la mirada de Maggie y vi un destello de comprensión en su rostro. Se movió rápidamente, tomó a Emma de la cama blanca y alzó a la niña inconsciente en brazos. «Corre», le dije. «Sácalas de aquí». Los niños muertos se dieron cuenta de lo que ocurría un momento demasiado tarde. Su conexión conmigo ya estaba establecida. Su hambre se enfocó en mi energía vital en lugar de la de Emma. No podían interrumpir la transferencia sin perder la energía que ya habían absorbido. «Esto no es lo que acordamos», gritó Rebecca, su voz elevándose a un tono tan agudo que me hizo vibrar los oídos. «Querían un ancla voluntaria», respondí, sintiendo cómo se drenaba mi fuerza, pero manteniendo la determinación. No especificaron las condiciones del servicio. Maggie alcanzó las escaleras con Emma en brazos. La niña ya mostraba signos de recuperación, mientras el drenaje sobrenatural se dirigía hacia mí. Las furiosas protestas de los niños muertos resonaban en el sótano, pero estaban atrapados por sus propias leyes sobrenaturales. Un trato voluntario, una vez aceptado, no podía romperse sin el consentimiento mutuo. Mientras Maggie desaparecía escaleras arriba, sentí que me convertía en algo distinto, algo entre la vida y la muerte. La conciencia de los niños muertos se fusionó con la mía, y de pronto pude ver a través de sus ojos, entender su desesperada soledad, sentir su siglo de aislamiento. No eran malvados, solo estaban perdidos, confundidos y hambrientos de conexión, pero también eran peligrosos, y ahora eran mi responsabilidad. El sótano quedó en silencio al completarse la transferencia. Me encontraba de pie en el círculo de camas vacías, ya no completamente humano, pero tampoco completamente muerto. Arriba, escuché motores arrancar. De algún modo, el vehículo de la familia Washington funcionaba de nuevo.
La interferencia sobrenatural se había disipado gracias a mi trato. Los niños muertos me observaban con una mezcla de respeto y expectación. Entonces, dijo Tommy con genuina curiosidad, ¿a dónde iremos primero? El motel del payaso funciona normalmente ahora, o al menos lo que pasa por normal en un lugar donde los vivos y los muertos mantienen una alianza inestable. Maggie atiende durante el turno diurno, recibiendo a turistas que posan junto a los murales pintados y compran postales con el cartel de neón que guiña el ojo. Nunca menciona el sótano ni habla de las reglas que alguna vez gobernaron este lugar. Yo trabajo el turno nocturno, igual que antes, pero mis funciones han cambiado. El teléfono aún suena a medianoche, pero ahora son otros niños quienes llaman. Informan desde todo el país. Un parque solitario en Ohio, donde una madre en duelo visita el columpio de su hija cada noche. Un hospital en Oregón, donde las familias se reúnen en torno a las camas. Un cementerio en Maine, donde aparecen flores frescas en tumbas que no tienen familiares vivos que las lleven. Los niños muertos han aprendido sutileza bajo mi guía. En lugar de exigir compañeros de juego permanentes, ahora ofrecen consuelo a quienes más lo necesitan. Una palabra de aliento susurrada a un niño que teme a la oscuridad. Una presencia suave para ancianos que mueren solos. Manifestaciones breves que traen paz en lugar de terror. No es perfecto. A veces su hambre los domina y tengo que redirigir su atención antes de que se apeguen demasiado a alguna familia. Pero están aprendiendo, adaptándose, convirtiéndose en algo más cercano a espíritus guardianes que a entidades depredadoras. La familia Washington llegó a casa sana y salva. Emma recuerda fragmentos de su tiempo aquí. Todavía dibuja niños con ropa antigua, pero ahora juegan juegos que parecen alegres en lugar de amenazantes. Sus padres la llevaron a terapeutas, quienes diagnosticaron la experiencia como una reacción al estrés del viaje y los entornos extraños. Emma nunca los corrigió. La semana pasada recibí una postal desde Phoenix, sin dirección de remitente. La imagen mostraba el Gran Cañón al atardecer y en el reverso, con la letra cuidadosa de un niño. Gracias por enseñarles a ser mejores amigos. Marcus Washington no recuerda nada. A veces así funciona el trauma infantil. La mente se protege olvidando. Sus padres agradecen la amnesia. La habitación 6 permanece permanentemente vacía. Las risas han cesado y los niños que alguna vez vivieron entre esas paredes han pasado a propósitos mejores. La ventana de la habitación 12 refleja solo imágenes normales, aunque a veces, al anochecer, alcanzo a ver rostros que saludan en lugar de mirar con hambre. El sótano ahora funciona como centro de comunicación. Las camas permanecen, pero están vacías, salvo cuando necesito hacer contacto con los espíritus dispersos. Acostado en la antigua cama de Emma, puedo proyectar mi conciencia a través de miles de kilómetros, vigilando a mis protegidos y asegurándome de que recuerden su nuevo propósito. Maggie sabe en lo que me he convertido, aunque no lo discutimos abiertamente. Me trae café que no puedo saborear y comida que no me nutre. Gestos de humanidad que ayudan a anclar lo que queda de Tyler Kowalski a este mundo. A cambio, me aseguro de que el motel funcione sin problemas y los turistas estén a salvo. Los niños muertos me llaman maestro ahora en lugar de guardián. Han aprendido que la conexión no requiere consumo, que la amistad puede existir sin posesión. Algunas noches, cuando la carretera está tranquila y el viento del desierto trae voces desde el cementerio, casi creo que hemos logrado algo bueno aquí. Pero ya no soy del todo humano. Y el bien es un concepto relativo cuando existes entre mundos. El letrero de neón del payaso aún guiña cada 30 segundos, proyectando sombras rosas y azules sobre el estacionamiento. Los viajeros lo ven como una curiosa atracción de carretera. Un lugar para estirar las piernas y tomar fotos. No tienen idea de que están visitando un campo de entrenamiento para lo sobrenatural, un sitio donde los muertos aprenden a servir a los vivos en lugar de consumirlos. La mayoría de las noches eso parece suficiente. Esta noche el teléfono suena a medianoche y contesto con la paciencia del hábito. Maestro, susurra la voz de Sara al otro lado. Encontramos a un niño pequeño en Seattle que tiene miedo de dormir. ¿Podemos ayudarlo?
Cuéntame sobre él, respondo, y comienza otra lección sobre el arte de un acecho compasivo.